¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Ya lo he dicho en algún que otro programa, parece ser que lo nuevo, lo de ahora, tiene que superar y ser mejor a lo anterior. Que puede que lo sea, pero si lo es, que sea de verdad. Y cuando no se puede ya se olvida el siglo pasado, como si no fuera importante, como si no hubiera existido para darle más relevancia y valor a lo que acaece en nuestros días. El día de hoy vengo a hablar y a comparar el reinado más longevo del siglo pasado, esto gusta mucho a los haters, con el reinado más longevo de este siglo, y que pretenden que sea el más longevo de la historia, aún en el hipotético caso de que eso fuera así. Yo apuesto por lo siguiente: Roman Reigns jamás superará el reinado de Bruno Sammartino. ¡Empezamos! Hay extendida una idea de que Bruno Sammartino era un luchador que no se mereció ser campeón tanto tiempo. Obviamente, porque no les interesa a los que apoyan al que pretenden que bata su récord. Pero como demostraré hoy, Bruno se ganó a pulso y con su sudor su estatus y cada uno de los días de los cuales fue campeón del mundo de los pesos pesados de la WWF. ¿Cómo que WWF? Eso está obsoleto, eso es pasado. Esto es la WWE, no queridos y queridas. Esto es historia. Vamos a contar un poco precisamente de esa historia para comprender la importancia de la figura de Bruno Sammartino. Vamos con el origen de la empresa, de Jess McMahon, el contexto y la evolución. Jess McMahon era hijo de una familia de irlandeses que habían emigrado a los Estados Unidos y habían encontrado el lugar por el cual ellos llegaron, que fue Nueva York, lugar donde ya se establecieron. Desde jóvenes, tanto Jess como sus hermanos estuvieron muy interesados por el mundo del deporte, pero precisamente no por practicarlo, sino por promoverlo. O sea, ellos lo que querían era hacer negocio con el deporte. Jess solía ir acompañado de su hijo, que era Vincent. Vincent amaba la lucha libre y poco a poco se fue empapando del negocio, porque ellos comenzaron a hacer pequeños bolitos en Nueva York, empezaron a coger contactos, a conocer a todo ese ambiente, y ahí es donde ellos ya comenzaron a pensar que quizás podían hacer una federación de ese territorio. Esto es lo que les llevó en 1953 a fundar Capitol Sport. La fundación de la empresa y servirse de esos contactos llegó a que crearan una empresa pequeña, pero que iba creciendo poco a poco y que cada vez cogía más peso específico. Capitol contaba con una gran ventaja con respecto a otros territorios. Eso lo sabían, y eso y la importancia de la televisión. Comenzaron a transmitir por televisión a la zona más poblada de Estados Unidos. Ellos tenían casi el 70% de los televidentes. Su negocio, su empresa, iba a llegar al 70%. Era una auténtica barbaridad en detrimento del resto de territorios que eran mucho más pequeños y que también, pues, la gente que vivía, obviamente, era mucho menor en volumen que la que ellos podían llegar con esas transmisiones televisivas. En principio nacería como una federación regional, que pronto se integraría en la NWA para coger también un poco más de fuerza, porque sabéis pues que el campeón de la NWA iba a los territorios a defender su título. Eso hacía que generaran pingües beneficios en las taquillas y también que tuviera repercusión pues en la ciudad donde se celebraban esos eventos. Mr. McMahon se hizo con los servicios de uno de los hombres más importantes de la historia de este deporte. Este señor era Todd Montt, era luchador, entrenador y promotor. Ya he nombrado en algún otro programa integrante del mítico trío Goldust, que convirtieron la lucha en espectáculo, pasando a los finales pactados. Es lo que le diferenció en la lucha anterior, pues a los años 20, a la lucha cuando ya
consideraron que era mejor crear esa expectación dependiendo de determinadas circunstancias de luchadores, de momentos que acaecían históricos, puntuales, entonces lo aprovechaban pues para atraer a un ruso, para atraer a quien consideraran oportuno y crear esas rivalidades y luego también pues crear una serie de combates y de finales que hacía que el público estuviera más pendiente. Vincent, estamos hablando siempre de senior, porque ya de junior no se va a poder hablar. Fue de los que mejor controlarían la televisión y además la importancia que tendría. Era un tío que ya sabía dónde estaba el negocio. Así como que no creía necesario ser integrante de la NWA. Ya se le estaba quedando pequeño eso. Porque ya tenía el poder de la televisión, el poder de sus televidentes y además quería un campeón propio, cosa que hasta ahora pues era el campeón de la NWA. Era también curioso que dependiendo del territorio en el que se defendía el título, por ejemplo, Buddy Rogers era campeón de la NWA, era el campeón que quería McMahon Senior y de repente decidieron que Luces iba a ser la cara de la NWA. Eso no le gustaba nada al señor McMahon porque no era tan querido Luces en el territorio y entonces eso le hacía perder pues dinero, básicamente, y simplificando. Entonces él vio que no necesitaba la NWA, que él podía establecerse como una empresa autónoma y ya está. Entonces cogió, se salió de la NWA, refundó Capitol, lo bautizaría como la World Wide Wrestling Federation, y ahí es, eso sería en el año 63, y ahí es cuando decidió que Luces no le representaba y entonces al crear el campeonato sería Buddy Rogers quien fuera y que pasara a ser la cara de la empresa. Pero Buddy Rogers sufre un infarto. También se habló de que ese infarto no era real, que lo había cogido, lo había fingido porque tenía que luchar contra Bruno Sammartino y se odiaban a muerte. Entonces eso también forma parte del mito y la leyenda del wrestling. Buscaron a un sustituto. Ese sustituto era Bruno Sammartino, pero este sustituto no era el primer nombre en el que habían pensado para que fuera la cara de la empresa de momento, pues porque querían que tuviera más rodaje, que lo conocieran más, pero hay circunstancias que no se controlan y decidieron que Bruno Sammartino ganara ese título en el año 63. A partir de entonces, Bruno Sammartino no tendría un rival pues demasiado claro. Él luchaba contra todos los top heel de la época. Por ejemplo, luchaba contra Gorilla Monsoon, contra el Dr. Jerry Graham, contra Killer Kowalski, contra Waldo Von Erich. Ojo los nombres que acabo de decir. Luego también con Bill Watt. Bill Watt, que fue el fundador de Mid-South, que luego se convertiría en la UWF. A Bill Watt se le achaca el haber creado el wrestling en episodios, que es pues que grababan un programa y que luego tenía continuidad. Entonces era como que creó un poco las historias de lucha libre. Y luego también lucharía contra los hermanos Miller, que también eran dos grandes heels. Por ponerlo en números y la repercusión de Bruno Sammartino. El combate con Bill Watt supuso el récord de asistencia en el All Garden. Allí acudieron 18.115 espectadores. Eso sería en 1964. Hubo una recaudación de más de $63.000. Ojo, $63.000 del año 64. Ahí ya se empezó a ver la importancia y lo que Bruno Sammartino cogía y arrastraba y podía reportar económicamente a la empresa. En 1965 dejaría atrás a estos rivales y seguiría con el varón Michel Scicluna. El varón Michel Scicluna, os voy a contar, yo tengo un libro que lo voy a buscar. Ya estoy aquí, para que veáis que esto es a veces con guión, pero improvisado muchas veces. Este libro que tengo aquí es el
Pictorial History of Wrestling. Este libro está editado en 1968, si no me equivoco, que está por aquí. Sí, en 1968. Y este libro viene por lo del varón Michel Scicluna, porque resulta que yo, como siempre, llevaba, donde trabajaba, en el gimnasio, llevaba las revistas de lucha Power Slam en ese momento, que para mí era la mejor, la revista inglesa, hasta que descubrí New Wave Wrestling, que también era una revista formidable. Pues estaba allí leyendo y vino un señor ya de avanzada edad, era canadiense, había vivido pues, en Sudáfrica, había vivido en Inglaterra, por todo el mundo, de estos hombres pues, aventureros que se había labrado su vida pues, de negocios, y era un amante de la lucha libre. Y entonces él era un muy amante del varón Michel Scicluna. Y él cogió y me trajo este libro. No este es el suyo, sino que me trajo el suyo, yo lo estuve leyendo y me gustó. Y en los primeros pinitos que hice por internet, este fue el primer libro que compré. Estamos hablando del año 2000. O sea, este libro lo compré hace 24 años y fue el primer libro que compré a través de internet relacionado con el mundo del wrestling. Este libro es una joya. Este libro es una joya porque incluso sale una foto de un combate de lucha libre en España con un toro. Sale también otro luchador español como fue Quasimodo, y habla de la historia desde los orígenes hasta la lucha libre profesional norteamericana. Pues esto era el pequeño inciso del varón Michel Scicluna. Luego también lucharía Bruno Sammartino contra otro top heel que era King Curtis Iaukea. Este King Curtis también salió, para los más recientes y que seguían la WCW, en el Dungeon of Doom, que salía ahí con Kevin Sullivan y salía sentado como en un trono, en una especie de cueva. Pues este señor fue uno de los top heel y uno de los primeros luchadores que fueron pioneros en la lucha hardcore. Es una herida que tienen en la frente que parece que está cicatrizada, pero nunca llega a cicatrizar al 100%. Entonces, con un poco de presión ya sangraban y así ni siquiera tenían que hacerse cortes, y a poco que les daban un golpe, pues ya estaba liada ahí en el cuadrilátero. En 1967, Sammartino comenzaría una serie de combates con el profesor Toru Tanaka, gran conocido también en el cine, y ganaría los títulos por parejas internacionales con Spiros Iron. O sea, no solamente era campeón de la WWF de los pesados, sino que también era campeón internacional por parejas. Aquí tendría una gran disputa contra un equipo que se llamaban los Sicilianos, y ese siciliano no era nada más ni nada menos que Lou Albano, el gran top heel al cual se enfrentó no solamente como luchador, porque la carrera de Lou Albano no destacó precisamente como luchador porque no era de los mejores, pero sí que era un gran orador y además era un gran actor. Y eso le sirvió para ser de los primeros managers de la historia de la WWF, llevando a los mayores heels contra Bruno Sammartino. Primero lucharía él y luego prepararía a luchadores para que le arrebataran ese título. En el 68, George Steele, nosotros ya lo conocimos como el Animal George Steele, que era pues ya face, que acompañaba a Ricky the Dragon Steamboat, pues aquí era de los más malos que había. En el 69 no hubo nada reseñable, pero sí que lo que era reseñable es que siempre cogía y el Garden estaba hasta los topes, o sea que, ¿qué más querían? Que el público fuera a ver a Bruno Sammartino, luchara contra quien luchara. Luego ya llegaría el año 70. El año 70 es el año en el que un español, el primer español que luchó por el título de la WWF, llegaría a la empresa del señor McMahon. Antes ya había habido otros luchadores. De hecho, hay un luchador que llegó antes, pero era en la era Capitol, y de la era Capitol llegaría a la WWF porque en esa transición estaba él, que era Gregory Harke. Sin duda, el punto culminante de la carrera de Crusher Verdú llegó cuando fue aspirante al título de los pesados, como no, en el Madison Square Garden. Bruno Sammartino era el campeón, y el 15 de junio del 70 es cuando se disputaría el combate. Combate que, por cierto, ganaría el bueno
de Óscar Krasser Verdú por exceso de sangrado, según dicen las crónicas, un corte en el ojo, yo creo que sería un corte en la ceja, pero bueno, un corte en el ojo que sufrió y comenzó a sangrar, pues, a borbotones San Martino, y entonces el árbitro paró el combate y dio como ganador a Óscar Krasser Verdú, pero evidentemente no ganó el título porque no se ganaba el título por descalificación. Lo curioso, Madison Square Garden, asistencia de récord, 20.819 espectadores. Eso se traduciría en una recaudación de $85.000. Eso es una auténtica barbaridad del año 70. Bruno perdió y, además de eso, la pelea duraría unos 22 minutos. Luego, como hubo tan buena acogida, hubo revancha. Lucharon varias veces, 5 o 6 veces, tanto en esta empresa como en otras, y aquí se impondría claramente Bruno San Martino. En septiembre en el Garden de nuevo, y luego ya, aquí viene la bomba, en el año 1971 sería el año del shock mundial. Este año el eterno campeón perdería el título ante el pupilo, claro está, de Lou Albano. Y ese pupilo era Iván Koloff. Imaginaros lo importante que era Bruno San Martino y la gente lo que lo quería y lo apoyaba, que cuando cogió y perdió el título, dice Bruno San Martino que pensaba que se había quedado sordo de un golpe, porque no escuchó ni una palabra, no escuchó ni un alma, ni un respirar. Se quedó todo el mundo del Madison Square Garden totalmente callado, atónito, sin saber qué hacer ni qué decir. Y aquí quería hacer un pequeño inciso porque tampoco hablo mucho de Lou Albano, y Lou Albano ha sido uno de los personajes más importantes tanto de esta época de los 70 como en los 80 en la conexión del rock and wrestling, sobre todo con Cyndi Lauper, y él saliendo en videoclips de Cyndi Lauper, saliendo más tarde en la serie de dibujos que luego también aparecía como sketch de humanos de Mario Bros. Pues todo esto es historia y todo esto apoyó a que la WWF ya en ese tiempo, en los 80, llegara al punto al que llegó de popularidad. Lou Albano hizo transición de luchador a manager, porque sobre todo lo que sabía era hablar y sabía sacar de quicio a los fans. Eso lo hacía como él quería y los tenía en la palma de la mano. Su primer cliente sería Krasser Verdú. Llegaría luego el turno de Iván Koloff. Iván Koloff llevándolo a ganar el título que había tenido Bruno San Martino la friolera de 2.803 días. ¡Chúpate esa, Roman Reigns! Pues Koloff puso fin al reinado de 7 años de San Martino como campeón. Albano cumplió lo prometido. Koloff no había sido manejado inteligentemente. Ahora sería campeón del mundo. Imaginaros el shock que sería eso, que en previsión de lo que podía suceder fueron sacados rápidamente del ring. Incluso sin el cinturón de campeón. Estaban allí, ganó y se fue corriendo porque no sabían la reacción que podía tener el público, porque en ese momento el kayfabe era muy fuerte y ya había habido problemas de agresiones, agresiones ya graves, Incluso Freddy Blassie perdió la visión de un ojo de una agresión, o sea que eran agresiones bastante importantes. También salió corriendo tanto Iván Koloff como Albano, pero también estaba pues la esposa de Albano, estaba algún amigo de la familia, y todos ellos tuvieron que salir de allí corriendo. Escaparon fuera del Garden y cogieron un taxi, pero la multitud se dio cuenta y rodearon al taxi y comenzaron a romper las ventanillas, las lunas, a zarandear el taxi. Al final tuvieron que salir corriendo y refugiarse en un bar. Pero seguía la multitud a la familia de Albano, y aquí lo que empezaron es a arrojar piedras y a destrozar la luna de ese restaurante hasta que llegó la policía. Vince McMahon recibió una factura por daños de un total de $27.000. O sea que lo que había recaudado en taquilla, la mitad se le fue para pagar todos los daños que había causado la decisión de que Koloff fuera campeón, y además de
Lu Albano, pues mofándose y liándola como la liaba, pues los fans fueron a por él y podía haber sido mucho más grave de lo que fue. Ahora ya vamos con la comparativa. Cuando digo que Roman Reigns jamás superará a Bruno, es por lo que voy a comentar a continuación. Es posible que si les da por ello, pudiera batir el récord de días, pero sería en lo único. El campeón que más días ha tenido el título, pero bueno, dormido, secuestrado, podría decirse así. Durante ese reinado de Bruno Sammartino de 2.803 días, disputó más de 1.000 combates, de los cuales 678, atentos y atentas, 678 fueron defensas de su título, luchando tanto en la World Wide Wrestling Federation como en Canadá, en algún punto también fuera de los Estados Unidos, y en la empresa Spectator Sport. El año 1966 sería en el que más defensas tuvo, que fueron 117. Pero ahora vamos a los números. En 1963 defendió su título en 82 ocasiones. Ahí fueron 74 en la WWF y 8 en Spectator Sport. Os voy a contar qué era Spectator Sport. Este caso es muy curioso porque imaginaos que en la actualidad el campeón mundial de la WWE compra una empresa en la cual lucha, a la cual lleva talentos de la WWE. Y además de que lucha, lleva el título de la WWE y además defiende el título de la WWE. Entonces, en cierta manera, se podría decir que le podría hacer como una competencia a la WWE. En este caso era la WWF y la empresa era la empresa de Pittsburgh, que se emitía ese programa Spectator Sport. Bruno Sammartino compraría esa empresa y es donde defendió en muchas ocasiones. Por eso cuando digo que ha cogido y que ha defendido en Pittsburgh o en Spectator, pues es porque no lo ha defendido dentro de la WWF. La mayor parte de promociones independientes de esa época funcionaban igual. Tenían un programa semanal de televisión en una televisión local y para que tuviera éxito tenían que alternar pues luchadores consagrados con futuras promesas y tener en cuenta también a los luchadores de la región. Muchas veces, aunque no fueran los mejores, pero eran de allí, los conocía la gente y les apoyaba. Pittsburgh realizaba un espectáculo mensual en el Civic Arena. Eso era los sábados y el programa de televisión se realizaba en vivo en el estudio de Channel 11. Bruno actuó como booker y dirigía el territorio como una entidad separada de la empresa de Vincent McMahon. Lo tendría por 4 años hasta que lo vendió a Geto Mongol, quien continuó usando la misma fórmula, pero ya se extinguió porque Bruno Sammartino dejó de ser campeón y ya no tenía ese tirón. Cuando Bruno salió de Pittsburgh, ya esa empresa pues tuvo que cerrar. Vamos con el año 64. Estamos hablando de defensas. Tuvo 94 defensas. 70 en la empresa de McMahon, 13 en Spectator, 1 en la CWF y 10 en Canadá. En 1965, 104 ocasiones. No os voy a decir, pues, porque lo mismo, pues son 85 en la WWF, 9 en Spectator, 10 en Canadá. Os voy a dar el total para no marearos. En el 66 defendió el título en 117 ocasiones. En el 67, en 92 ocasiones. En el 68, 68 ocasiones. En el 69, 68 ocasiones. Luego ya en el 70, 50 veces. Y en el 71, porque lo perdió a principio de año, 3. Evidentemente va descendiendo poco a poco desde el punto del 66, que lo defendió 117 veces, hasta ya en los años siguientes, que va poco a poco bajando, pero bueno, que en el año 70 lo defendió 50 veces, que fue el año que menos veces lo defendió. Ahora vamos con Romans. Romans ganó el título universal en una triple amenaza el 30 de agosto del 2020, en el pay-per-view Payback del año 2020, teniendo un total de 10 combates, de los cuales, en ese año, de los cuales 5 fueron con el título en juego. O sea, él lo ganó en agosto, defendió 5 veces el título hasta que acabó el año. En el año 21
tuvo 61 combates y defendió 14 veces el título. El 3 de abril del 22 unificaría el título universal con el de la WWE al vencer en 12 minutos en la WrestleMania 38 a Brock Lesnar. En el año 22, Roman Reigns disputó 52 combates y lo defendió en 27 ocasiones. Ojo, 27 ocasiones en el año 22. Luego ya en el 23 luchó 11 combates en todo el año, 9 de ellos en los que defendió el título. Siendo su último combate el de Riyadh, el 4 de noviembre contra LA Knight. Combate en el que se impuso en 20 minutos. O sea, el año que Roman Reigns defendió más veces el título fue en el 2022 con 27 ocasiones, 27 defensas. 27 defensas que lo mínimo que hizo San Martino fueron 50. Para que veáis. Y luego la repercusión. Pero bueno. Roman Reigns, por eso, jamás podrá superar el reinado de Bruno Sammartino. Ni en importancia histórica, ni en repercusión, ni en recaudación, ni en su figura como tal. Imposible. Si Hulk Hogan se dice que internacionalizó el producto y lo popularizó en los 80, convirtiéndolo en un fenómeno pop, Sammartino fue la piedra angular, el pilar en el que se construyeron los cimientos de la empresa, consiguiendo su autonomía, sus títulos y su espacio. Bruno Sammartino era el campeón de la gente, el campeón del pueblo, el campeón que los espectadores querían. De hecho, cuando lo perdió la primera vez fue un shock total y absoluto, porque Sammartino era el campeón y no entendían que fuera otra persona. Ahora muchos quieren ver a Roman sin el título, pero por pesado. Como dicen mis amigos, los chicos de Chokeslam Podcast, por turras. Porque al final se han convertido sus defensas o sus combates, cuando los hace, en combates mediocres, con interferencia de alguien de su familia y con el apoyo de su manager. Sammartino nunca necesitó un séquito ni un equipo para ser el más grande en los orígenes de la empresa. Todo lo contrario, eran sus rivales los que necesitaban un manager para intentar ganarle y los que creaban alianzas del mal para intentar desbancar a Sammartino. También tengo que decir que no sería justo si no reconociera la gran evolución que ha sufrido como personaje Roman Reigns. Como personaje, no como luchador. Su soltura y su imagen imponente, pero, amiguito, eso no es suficiente para superar a Bruno. Bruno fue la primera gran estrella del mundo del wrestling y su magnetismo hacía que noche tras noche el Garden estuviera a rebosar. El dinero que ganaba el señor McMahon Sr. era gracias a Bruno Sammartino. Los contratos de televisión eran gracias a Bruno Sammartino. Bruno Sammartino se convirtió en el baluarte y estandarte de la WWF. También se genera un problema o la creencia de que no hay un luchador sólido ahora mismo que pueda derrocar y suplir a Roman. Pero entonces, si eso es cierto, como dicen muchos, el problema no solamente es de Roman Reigns, es de la WWE. Se habla de Gunther. ¿Puede Gunther? Bueno, pero es que Gunther está ahora mismo con el título intercontinental y si quieres darle esa relevancia, ¿le vas a quitar el título intercontinental? ¿Va a tener los dos títulos? Pues yo no lo veo. Quizás me equivoque, como siempre, pero yo no veo a Gunther como campeón del mundo en este momento. Roman se ha impuesto a Kevin Owens, a Bryan, a Edge, a Lesnar, a Goldberg, a McIntyre. Eso dicen los defensores, ¿no? Es que se ha enfrentado a los mejores y ha ganado a los mejores de la compañía. Hombre, claro, ¿a quién se va a enfrentar? ¿A un Jobber? Ah, sí, perdona, que se enfrentó a Sami Zayn. También se ha enfrentado a Jobbers. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, pero yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje y lo que he querido decir. Gracias por el seguimiento y ya casi tocando los 1000 suscriptores. Tiembla, Fallback, tiembla, que voy a por ti. Chicos, chicas, nos vemos.